En 1905, Luisiana era un estado donde el progreso industrial aún no había penetrado por completo en los rincones más aislados. En los pantanos alrededor de Shreveport, familias enteras vivían en completo aislamiento, siguiendo tradiciones que se remontaban a los primeros colonos franceses. Algunas de estas tradiciones, sin embargo, se habían distorsionado de maneras inimaginables con el paso de las generaciones. Esta es una de las historias más perturbadoras que he escuchado acerca de lo que puede suceder cuando el aislamiento extremo se combina con la desesperada necesidad de sobrevivir. Una historia que muestra cómo los seres humanos pueden transformarse en algo mucho peor que cualquier monstruo ficticio. En las afueras de Shreveport, comenzaron a circular rumores sobre familias enteras que simplemente desaparecían al viajar por los caminos rurales hacia el interior. Carretas abandonadas, caballos sueltos, pero nunca un solo cuerpo. Era como si la tierra se hubiera tragado a esas personas sin dejar rastro. Lo que nadie imaginaba era que justo en el corazón de los pantanos, una familia había desarrollado una terrible solución a la escasez de comida. Una solución que implicaría generaciones de secretos, sangre y una tradición que desafiaría todo lo que sabemos sobre la naturaleza humana. Dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y si es tu primera vez en el canal, suscríbete porque no querrás perderte las próximas historias que tengo para contar. La familia Broussard había vivido por más de 60 años en una propiedad aislada en medio de los pantanos de Luisiana. La tierra, heredada de generación en generación, estaba a casi 2 horas de viaje del pueblo más cercano, accesible solo por senderos fangosos que se volvían imposibles durante las lluvias. Era el tipo de lugar donde una persona podía vivir y morir sin que el mundo exterior supiera jamás de su existencia. El clan Broussard era mucho más grande de lo que cualquiera en la región imaginaba. 14 personas vivían en esa remota propiedad, formando una comunidad aislada que había desarrollado sus propias reglas y tradiciones tras décadas de completo aislamiento. La estructura familiar era compleja y perturbadora, resultado de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos. Cleos Broussard, la matriarca de 75 años, comandaba a la familia con absoluta autoridad. Pequeña y encorvada por la edad, sus ojos aún brillaban con una cruel inteligencia que hacía sentir incómodo a cualquiera en su presencia. Siempre vestía el mismo vestido negro descolorido y un chal que olía a humo y a algo más. Algo que los vecinos nunca lograban identificar por completo. Alced Broussard, de 42 años, era el patriarca oficial de la familia e hijo de Clemens. Alto y delgado, con ojos hundidos que siempre parecían sospechar de cualquier extraño, hablaba poco, y cuando lo hacía, era siempre con una voz áspera que sonaba más a gruñido que a palabras humanas. Sus enormes manos llevaban cicatrices de décadas de manejar herramientas improvisadas y trabajos que ningún forastero podía identificar del todo. Junto a Alced, su media hermana, Cordelia Broussard, de 38 años, ejercía una influencia casi igual dentro de la familia. Hija de Clemens con otra pareja. Había crecido en la misma tradición de aislamiento y endogamia. Cordelia era la encargada de organizar el trabajo de las mujeres y los niños, y su intimidante presencia hacía que todos obedecieran sin cuestionar. Tenía los mismos ojos hundidos que Alced, pero con una crueldad más refinada, como si hubiera desarrollado métodos más sutiles de control sobre los miembros más jóvenes de la familia. Los primos Beauregard y Magnolia Broussard, de 35 y 29 años respectivamente, completaban el núcleo adulto de la familia. Bogart era un hombre corpulento y callado que rara vez hablaba, pero cuya presencia física intimidaba a cualquiera que se acercara a la propiedad. Magnolia, por su parte, demostraba una devoción casi fanática hacia Clemens, repitiendo sus palabras y ejecutando sus órdenes con una precisión que rozaba lo obsesivo. Los hijos mayores formaban un grupo intermedio dentro de la jerarquía familiar. Eulalie, de 25 años, era hija de Alced y ocasionalmente aparecía en el pueblo para intercambiar carne salada por provisiones. Boudreaux, de 21 años, también hijo de Alced, acompañaba con frecuencia las expediciones de caza de la familia.
Ambos hablaban aún menos que los adultos, limitándose a sentir o señalar lo que querían comprar cuando llegaban al pueblo. Pero eran los 7 niños y adolescentes quienes más llamaban la atención de aquellos que los veían de vez en cuando. Tibido, de 16 años, y Celeste, de 14, eran los mayores del grupo y demostraban una inquietante madurez para sus edades. Se movían con la seguridad de adultos, pero mantenían la obediencia infantil a las órdenes de sus mayores. Los otros 5 niños, Octav de 12 años, Sidoni de 10, los gemelos Alce y Anatol de 8, y la pequeña Aceli de apenas 6, rara vez eran vistos por extraños. Cuando aparecían, siempre permanecían agrupados, susurrando entre ellos en un dialecto francés arcaico que ni siquiera los descendientes franceses más ancianos de la región podían comprender del todo. La propiedad de los Broussard era un laberinto de construcciones improvisadas esparcidas por varias hectáreas de terreno pantanoso. La casa principal, hecha de madera oscura y cubierta por un techo de zinc oxidado, albergaba a los adultos y a los hijos mayores. A su alrededor se esparcían cabañas más pequeñas, cobertizos, corrales abandonados y estructuras que parecían haber sido levantadas sin ningún plan, como si cada generación hubiera añadido simplemente lo que necesitaba. Lo que más llamaba la atención era el silencio organizado que reinaba en la propiedad. Incluso con 14 personas viviendo allí, rara vez se escuchaban conversaciones fuertes o actividades ruidosas. El trabajo se ejecutaba en un silencio casi religioso, con cada miembro de la familia sabiendo exactamente sus responsabilidades sin necesidad de instrucciones verbales. Durante el invierno de 1901, algo había cambiado en la familia Broussard. Según observaciones posteriores del padre Gilbert Dorton, fue en ese tiempo cuando la familia comenzó a mostrar signos de prosperidad inexplicable. Su ropa, aunque sencilla, parecía estar en mejor estado. Los niños, que antes parecían desnutridos, empezaron a mostrar señales de una alimentación más abundante. A partir de 1902, los comerciantes locales comenzaron a notar cambios significativos en los hábitos de la familia Broussard. Las visitas al pueblo se volvieron más frecuentes y organizadas, con distintos miembros apareciendo semanalmente para intercambiar grandes cantidades de carne salada por provisiones esenciales. La cantidad de carne que traían para vender había aumentado de manera dramática, sugiriendo una fuente de caza mucho más abundante de la que cualquier familia aislada podría conseguir. Eulalie seguía siendo la principal negociadora, apareciendo cada semana con sacos llenos de carne cortada en piezas uniformes, siempre bien salada y envuelta en telas limpias. Pero ahora la acompañaban con frecuencia Magnolia o algunos de los adolescentes mayores, quienes cargaban cantidades adicionales de carne y pieles para la venta. El comerciante local que más frecuentemente trataba con la familia comenzó a cuestionar el origen de tanta carne. La cantidad era impresionante para una familia que aparentemente no poseía ganado suficiente para justificar tal producción. Cuando preguntaba sobre la procedencia, siempre recibía la misma respuesta lacónica: caza del pantano. Pero el hombre, que había crecido en la región y conocía todos los tipos de animales disponibles en los pantanos, notó que esa carne tenía características peculiares. Era más clara que la de venado, más tierna que la de jabalí, y tenía un olor distintivo incluso después de ser salada, un olor que no lograba identificar, pero que le provocaba una vaga náusea cada vez que lo percibía. El comportamiento de los niños Broussard también había cambiado de forma significativa desde 1902. Durante las visitas al pueblo, mostraban una disciplina militar, permaneciendo siempre en formación y sin apartarse nunca de los adultos responsables. Pero había algo distinto en sus ojos, una satisfacción que antes no existía, como si hubieran descubierto algo que los llenaba de un profundo contento. Cuando ocasionalmente alguno de ellos se acercaba al mostrador donde el comerciante guardaba carne seca para la venta, el comportamiento era siempre el mismo. Olfateaban la carne intensamente y durante largo rato, como animales identificando a su presa. Pero ahora había una diferencia sutil. Parecían comparar esa carne con algo que conocían bien y siempre terminaban decepcionados con lo que encontraban. El padre Gilbert Horton, responsable de la pequeña iglesia de madera que servía a la región,
Había intentado en varias ocasiones visitar a la familia Broussard para ofrecer servicios religiosos. Todos sus intentos fueron recibidos con una negativa cortés pero firme, siempre por parte de Alced, quien aparecía en la entrada de la propiedad, bloqueando cualquier intento de acercamiento. Durante esas breves conversaciones, el sacerdote notaba un movimiento constante en las sombras detrás de Alced. Figuras moviéndose entre los cobertizos y cabañas, observando la conversación a distancia. Era como si toda la familia estuviera en constante alerta, lista para esconderse o huir ante la mínima señal de peligro. El sacerdote logró contar al menos 12 personas distintas mirando desde lejos durante una sola visita. La estructura familiar de los Broussard era tan compleja que ni siquiera ellos parecían tener completa claridad sobre los parentescos. Generaciones de matrimonios entre hermanos, primos, e incluso entre padres e hijos habían creado una red de vínculos donde las distinciones tradicionales se habían vuelto irrelevantes. Alced era simultáneamente padre, tío y primo de varios niños, mientras que Cordelia era hermana, tía y madre de diferentes miembros de la familia. Esta prolongada endogamia había resultado en niños con deformidades sutiles pero perceptibles, asimetrías faciales, problemas dentales, dificultades del habla y, lo más preocupante, capacidades mentales visiblemente disminuidas. Los niños demostraban absoluta obediencia a los adultos, especialmente a Clemens, quien ejercía un control casi hipnótico sobre todos los miembros más jóvenes. Durante los meses de invierno, cuando los caminos se volvían más difíciles de transitar, la familia Broussard prácticamente desaparecía de la vista pública. Con 14 bocas que alimentar y sin otra fuente obvia de ingresos aparte de la venta de carne, los periodos de completo aislamiento despertaban preguntas sobre cómo lograban sobrevivir tan bien. Fue en esos periodos cuando circularon los rumores más extraños entre los residentes locales. Luces extrañas vistas a lo lejos en dirección a la propiedad, olores inexplicables arrastrados por el viento durante la noche, y sonidos que no parecían del todo humanos resonando en los pantanos. Algunos cazadores reportaron haber visto figuras moviéndose en grupos a través de la vegetación densa, siempre a la distancia, siempre desapareciendo antes de poder ser identificadas con claridad. La familia había desarrollado un sistema de trabajo altamente organizado en el que cada miembro tenía responsabilidades específicas según su edad y habilidad. Los adultos se encargaban de las actividades más pesadas y de las decisiones importantes. Los adolescentes servían como asistentes y mensajeros. Y los niños más pequeños eran responsables de tareas simples pero esenciales para el funcionamiento de la comunidad. Pero había algo fundamentalmente perturbador en la forma en que funcionaba esta organización. No era la estructura normal de una familia rural trabajadora, sino algo más parecido a una operación militar, o, más apropiadamente, a una organización criminal en la que cada miembro sabía exactamente su rol sin necesidad de explicaciones. A partir de 1902, los observadores atentos notaron que la familia parecía haber desarrollado horarios específicos para distintas actividades. Había periodos en los que toda la propiedad quedaba completamente en silencio, como si todos los residentes hubieran desaparecido. Estos periodos eran siempre seguidos por días de intensa actividad, con movimiento constante entre los cobertizos y humo saliendo de varias chimeneas al mismo tiempo. La primera familia en desaparecer fue la de los Morrison en marzo de 1902. James Morrison, su esposa Sarah y sus 3 pequeños hijos viajaban desde Shreveport hacia una pequeña comunidad agrícola en el interior, donde James había conseguido trabajo en un aserradero. Partieron un lunes por la mañana con una carreta cargada con sus pocas pertenencias y provisiones para el viaje de 2 días. La carreta fue encontrada 3 días después por un grupo de leñadores, abandonada en un claro a unos 5 km de la propiedad de los Broussard. Los caballos habían sido liberados y vagaban por la zona, aún con sus arneses, pero visiblemente nerviosos y asustados. Dentro de la carreta permanecían intactas todas las pertenencias de la familia, ropa, herramientas, incluso una pequeña cantidad de dinero que James llevaba para emergencias. Lo que más intrigó a las autoridades fue la completa ausencia de signos de lucha.
No había sangre en la carreta, ni marcas de violencia, ni siquiera huellas que indicaran hacia dónde había ido la familia. Era como si 5 personas simplemente se hubieran evaporado en el aire, dejando atrás solo sus pertenencias y 2 caballos aterrorizados. El sheriff Agassiz Landry, un hombre experimentado que había lidiado con todo tipo de crímenes en la región, estaba genuinamente perplejo. En sus 20 años de carrera había visto asesinatos, robos, secuestros, pero nunca algo como esto. Según sus notas oficiales, era como si la familia hubiera sido tomada por fantasmas. Una observación que resultaría irónicamente cercana a la verdad. Solo 2 semanas después, fue el turno de la familia Thibault. Pierre Thibault, un comerciante de Nueva Orleans, viajaba con su esposa Marie y su hija adolescente Amélie para visitar a unos parientes en el interior. Ellos también desaparecieron sin dejar rastro, y su carreta fue encontrada en las mismas condiciones, abandonada. Con todas las pertenencias intactas, pero sin ninguna señal de los ocupantes. El patrón se estableció rápida y aterradoramente. Durante el resto de 1902, 6 familias más desaparecieron siguiendo exactamente el mismo esquema. Siempre familias que viajaban solas por caminos rurales. Siempre carretas encontradas abandonadas en la misma región. Siempre la total ausencia de pistas sobre el destino de los desaparecidos. La comunidad local comenzó a entrar en verdadero pánico. En 1903, la situación se volvió aún más desesperada. 12 familias desaparecieron a lo largo del año, un promedio de una familia por mes. El miedo en la región se volvió palpable, y muchos comerciantes se negaban por completo a viajar por los caminos rurales, prefiriendo dar enormes rodeos o simplemente cancelar sus viajes. Fue durante este periodo de terror creciente que el padre Gilbert Horton comenzó a notar detalles perturbadores sobre la familia Broussard. Durante sus visitas pastorales por la región, había observado que el número de personas en la propiedad parecía variar inexplicablemente. A veces veía muchas figuras moviéndose entre las construcciones. Otras veces la propiedad parecía casi desierta. Aún más inquietante era el comportamiento de los niños cuando aparecían ocasionalmente en el pueblo. Se movían en grupo, siempre bajo estricta supervisión adulta, y demostraban una disciplina que iba mucho más allá de lo normal para niños de sus edades. Era como si hubieran sido entrenados para comportamientos específicos en público, ocultando su verdadera naturaleza detrás de una fachada cuidadosamente construida. En sus notas personales, el sacerdote registró sus observaciones. La familia Broussard continúa intrigándome y perturbándome. Durante mi último intento de visita, pude observar al menos 12 personas distintas moviéndose por la propiedad, incluyendo varios niños que demuestran una vitalidad que no poseían antes. El parecido físico entre todos ellos sigue siendo inquietante. Pero ahora hay algo más, una satisfacción, casi una alegría que no existía en años anteriores. El sacerdote también notó que los niños demostraban una relación completamente transformada con la comida, especialmente con la carne. En las ocasiones en que venían al pueblo, se acercaban a la carnicería local con una confianza que él describía como conocimiento íntimo. Ya no era curiosidad, sino algo que sugería una experiencia profunda y personal. El comerciante local le relató al sacerdote varios incidentes que lo habían dejado profundamente incómodo. Los niños Broussard ahora olfateaban la carne con la precisión de expertos. Y cuando creían que nadie los observaba, algunos hacían comentarios en francés que, aun sin comprenderlos del todo, sonaban como evaluaciones técnicas sobre calidad y preparación. Durante 1904, el patrón de desapariciones continuó con aterradora regularidad. 10 familias más desaparecieron, siempre siguiendo el mismo método. La población local se había organizado en grupos de viaje. Nadie se arriesgaba a viajar solo ya, y muchos caminos rurales quedaron prácticamente abandonados. Fue en ese año cuando el sacerdote comenzó a notar una correlación perturbadora. Cada vez que desaparecía una familia, la propiedad de los Broussard quedaba completamente en silencio durante 2 o 3 días, como si todos los residentes hubieran desaparecido.
Cuando la actividad se reanudaba, siempre había un movimiento intenso entre los cobertizos, humo saliendo de varias chimeneas y un olor distintivo que el viento a veces arrastraba hasta los caminos cercanos. El comerciante local, cuando fue cuestionado por el sacerdote sobre estas observaciones, confirmó un patrón aún más inquietante. Según el hombre, después de cada periodo de silencio en la propiedad, la familia aparecía en el pueblo con cantidades excepcionalmente grandes de carne salada para vender. La carne siempre tenía el mismo aspecto extraño y el mismo olor peculiar. Pero ahora había mucho más. Aún más preocupante era el comportamiento de los niños durante estas visitas posteriores a las desapariciones. Se mostraban más animados, más alerta, como si hubieran sido muy bien alimentados tras un periodo de ayuno. Algunos de ellos demostraban una energía casi maníaca, en contraste con la letargia que normalmente exhibían. Durante la primera mitad de 1905, 6 familias más desaparecieron, manteniendo el aterrador patrón que ya se había establecido. Para entonces, la región alrededor de Shreveport se encontraba en un estado de pánico total. Familias enteras habían abandonado sus propiedades rurales para mudarse a la ciudad, y el comercio entre comunidades prácticamente se había detenido. El padre Gilbert Orton, observando el patrón de desapariciones y el comportamiento cada vez más sospechoso de la familia Broussard, decidió que era hora de una investigación más profunda. Durante el verano de 1905, comenzó a realizar caminatas regulares por la región, prestando especial atención a los alrededores de la propiedad de los Broussard. Fue durante una de estas caminatas, en agosto de 1905, cuando hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Caminando por un sendero que pasaba a 1 kilómetro de la propiedad, el sacerdote notó un olor extraño en el aire. No era el típico olor de descomposición que se podría esperar en un pantano, sino algo distinto, más dulce y al mismo tiempo más nauseabundo. Siguiendo el olor, llegó a un área donde las intensas lluvias del verano habían arrastrado parte del suelo blando, dejando expuesto lo que había sido enterrado superficialmente. Lo que encontró lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Trozos de tela que claramente pertenecían a ropa humana emergían de la tierra empapada. No eran harapos viejos ni prendas desechadas, sino pedazos rasgados de vestidos, camisas y pantalones que parecían haber sido arrancados violentamente. Había zapatos de diferentes tamaños, incluyendo zapatos pequeños de niños, algunos todavía con calcetines dentro. Al excavar con cuidado alrededor de los objetos, el sacerdote encontró pruebas aún más perturbadoras. Botones de abrigo, hebillas de cinturón, joyería sencilla, juguetes infantiles e incluso algunos dientes humanos mezclados con la tierra. La cantidad de objetos sugería que ese lugar había sido usado como depósito para los restos de múltiples personas durante un periodo considerable. Esa noche, el padre Gilbert Orton escribió en su diario: «Hoy encontré evidencia que confirma mis peores temores sobre el destino de las familias desaparecidas». La cantidad de objetos personales enterrados cerca de la propiedad de los Broussard, combinada con el comportamiento transformado de la familia y el patrón temporal de desapariciones, me lleva a una conclusión que mi mente cristiana se rehúsa a aceptar por completo. Durante las semanas siguientes, el sacerdote continuó sus investigaciones discretas. Mapeó las ubicaciones donde se habían encontrado las carretas abandonadas y se dio cuenta de que todas quedaban dentro de un radio de pocos kilómetros alrededor de la propiedad Broussard. Más significativo aún, todas las desapariciones habían ocurrido en caminos que pasaban cerca de senderos que conducían directamente al territorio de la familia. El sacerdote también comenzó a cronometrar los patrones de actividad de la familia. Confirmó que cada vez que una familia desaparecía, la propiedad de los Broussard quedaba completamente en silencio durante 2 o 3 días. Al cuarto día, la actividad se reanudaba con intensidad, y al quinto o sexto día, los miembros de la familia aparecían en el pueblo con grandes cantidades de carne para vender. El comerciante local, al ser confrontado con esta cronología por el sacerdote, quedó visiblemente conmocionado. Según el hombre, el patrón era tan preciso que inconscientemente había empezado a esperar las visitas de la familia Broussard, unos días después de enterarse de cada desaparición.
La regularidad era demasiado perturbadora para ser coincidencia. Aún más inquietante era la calidad de la carne que la familia traía. Según el comerciante, había mejorado significativamente desde 1902. Estaba mejor cortada, mejor conservada y preparada con una técnica que sugería considerable experiencia. Era como si quien la procesaba hubiera perfeccionado sus métodos a través de la práctica constante. Suscríbete al canal porque la historia que estoy a punto de contarte va más allá de todo lo que puedas imaginar. Sobre los límites de la depravación humana. El padre Gilbert Orton pasó semanas atormentado por lo que había encontrado. La evidencia descubierta en el área cercana a la propiedad de los Broussard lo mantenía despierto por las noches, rezando y tratando de encontrar una explicación que no involucrara los horrores que su mente comenzaba a formar. Finalmente, en septiembre de 1905, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Buscó al sheriff Augustus Landry. La conversación entre el sacerdote y el sheriff tuvo lugar en una calurosa tarde de septiembre, en la improvisada oficina que Landry mantenía en una sala trasera del ayuntamiento de Shreveport. El sacerdote llegó visiblemente alterado, llevando una bolsa de cuero donde había guardado parte de la evidencia que había encontrado, trozos de tela, botones, zapatos de distintos tamaños, juguetes infantiles y una pequeña muñeca de trapo que aún lo perseguía en sueños. Según los registros oficiales de la investigación, el sacerdote relató sus descubrimientos con detalle, incluyendo sus observaciones sobre el anormalmente alto número de personas viviendo en la propiedad, las excesivas similitudes físicas entre los niños, el comportamiento transformado de la familia desde 1902 y, principalmente, la precisa correlación temporal entre las desapariciones y las actividades de los Broussard. Landry, un hombre práctico que había aprendido a confiar en los instintos del sacerdote a lo largo de los años, examinó con cuidado cada objeto que Gilbert había llevado. La muñeca de trapo, en particular, captó su atención. Era una muñeca sencilla, del tipo que las familias trabajadoras hacían para sus hijas. Pero estaba manchada con algo oscuro que parecía ser sangre vieja. Lo que más lo perturbó fue reconocer la tela usada para confeccionarla. Era idéntica al vestido que llevaba la pequeña Amelie Tebble cuando su familia desapareció en 1902. Landry decidió que era hora de una investigación oficial inmediata. Al día siguiente, organizó un grupo de búsqueda compuesto por 8 ayudantes del sheriff y 4 perros rastreadores prestados por granjeros locales. El objetivo era realizar una búsqueda sistemática en el área alrededor de la propiedad Broussard, buscando más pruebas o, en el peor de los casos, los cuerpos de las 42 personas que habían desaparecido en los últimos 4 años. La búsqueda comenzó en la zona donde el sacerdote había hecho sus descubrimientos. Los perros se alteraron de inmediato, ladrando y escarbando en varios puntos distintos. En menos de 2 horas, el equipo había descubierto un área mucho más grande de lo que el sacerdote había imaginado inicialmente. El suelo blando del pantano había conservado cientos de objetos personales esparcidos a lo largo de casi 1 hectárea. Zapatos de todos los tamaños, desde botas de hombre hasta pequeños zapatos de niño, emergían de la tierra en distintos estados de descomposición. Trozos de vestidos, camisas, pantalones y ropa interior estaban dispersos por toda la zona, muchos rasgados de manera que sugería violencia extrema. También había objetos personales, anillos de boda, relojes de bolsillo, peines, gafas rotas, juguetes infantiles e incluso Biblias familiares. Pero fue al excavar más profundo cuando hicieron el hallazgo que confirmaría sus peores temores. A unos 50 centímetros de profundidad, los ayudantes encontraron huesos. Muchos huesos, huesos humanos de distintos tamaños, incluyendo claramente huesos de niños pequeños, mezclados con huesos de animales en un intento evidente de disfrazar la verdadera naturaleza de lo que allí se enterraba. El Dr. Rodney Manning, médico local que también ejercía como forense cuando era necesario, fue llamado para examinar los restos. Su análisis inicial, registrado en los archivos oficiales de la investigación, confirmó que había huesos de al menos 22 personas diferentes enterradas en esa primera área.
Lo que más lo perturbó fue la manera sistemática en que habían sido tratados. Muchos mostraban marcas de cortes precisos, como si la carne hubiera sido retirada por alguien con considerable experiencia en carnicería. Según el informe médico, los huesos habían sido procesados de una manera que el Dr. Manning describió como una carnicería profesional y eficiente. Las marcas de corte eran consistentes y exactas, lo que sugería que quien había hecho el trabajo no solo tenía experiencia, sino también herramientas adecuadas para procesar grandes cantidades de carne humana. La revelación golpeó al equipo de investigación como un shock. Landry, a pesar de toda su experiencia, registró en sus informes que se sintió físicamente nauseado al comprender por completo a qué se enfrentaban. No se trataba solo de asesinatos en masa, sino de una operación de canibalismo industrial que había funcionado con aterradora eficiencia durante 4 años sin ser detectada. La decisión se tomó de inmediato. Era hora de confrontar directamente a la familia Broussard. Al día siguiente, Landry organizó una operación con 15 hombres armados para acercarse a la propiedad. Sabían que enfrentaban al menos a 14 personas peligrosas, incluidos varios adultos que habían participado en el asesinato de 42 personas. La propiedad Broussard, vista de cerca y con ojos investigativos, resultó aún más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Lo que a la distancia parecía ser solo una granja mal mantenida resultó ser en realidad un complejo, cuidadosamente organizado para ocultar y facilitar actividades horribles a escala industrial. El primer cobertizo que investigaron contenía lo que solo podía describirse como un matadero industrial improvisado. Había múltiples mesas de madera manchadas con sangre seca, cuchillos de distintos tamaños adaptados de herramientas agrícolas, sierras para huesos y docenas de ganchos metálicos colgando del techo. El olor en el lugar era insoportable. Una mezcla de sangre seca, descomposición y algo dulce y nauseabundo que ninguno de los hombres pudo identificar. Según los informes de la investigación, el cobertizo estaba organizado como una línea de producción altamente eficiente. Había áreas específicas para distintas etapas del proceso, una para el sacrificio inicial, otra para la extracción de piel, una tercera para el corte y separación de la carne por tipo y calidad, y finalmente un área para la preservación y el almacenamiento. Era evidente que la operación había sido perfeccionada a lo largo de años de práctica constante. Un segundo cobertizo contenía equipo de preservación a una escala impresionante. Más de 50 barriles de madera llenos de sal, estantes extensos para secar la carne e incluso un área sofisticada para el ahumado. La cantidad de equipo sugería que la familia procesaba mucha más carne de la que podía consumir, confirmando las sospechas de que vendían una parte significativa de su producción como carne de caza legítima. Un tercer cobertizo reveló algo aún más impactante: un área de almacenamiento organizada como un almacén comercial. Había estanterías categorizadas por tipo de carne, edad de la víctima y método de preparación. Etiquetas improvisadas en francés identificaban distintos productos e incluso había un sistema de rotación para asegurar que la carne más antigua se usara primero. Pero fue en la parte trasera de la propiedad donde hicieron el descubrimiento más espeluznante. Una serie de 6 grandes fosas excavadas en el blando suelo pantanoso contenían una grotesca mezcla de huesos, humanos y animales. Las fosas estaban organizadas sistemáticamente, con las más antiguas ya completamente llenas y otras nuevas siendo abiertas según la necesidad. El Dr. Manning, examinando las fosas, estimó que contenían los restos de otras 20 personas desaparecidas. La organización sugería que la familia había operado su sistema de canibalismo con eficiencia industrial, procesando un promedio de más de 10 personas por año durante los últimos 4 años. La operación policial había llegado en un momento crucial. Cuando los agentes se acercaron a la casa principal, escucharon voces agitadas provenientes del interior, hablando en ese dialecto arcaico del francés que caracterizaba a la familia. Había un movimiento frenético entre los cobertizos y las cabañas, como si toda la familia intentara ocultar pruebas o preparar una fuga coordinada. Landry posicionó a sus hombres alrededor de toda la propiedad antes de anunciarse.
Sabía que se enfrentaba a 14 personas que habían participado en el asesinato y procesamiento de 42 víctimas y no tenía intención de darles oportunidad de escapar o organizar resistencia. Según los registros oficiales, cuando el sheriff se identificó y ordenó a todos salir de los edificios, la respuesta llegó en forma de caos total. Figuras corrieron en todas direcciones. Voces gritaron en francés y quedó claro que la familia había preparado rutas de escape a través de los pantanos. Los ayudantes lograron interceptar a algunos, pero otros desaparecieron en la densa vegetación con la eficiencia de quienes conocían cada sendero y escondite de la región. Cuando la confusión finalmente se calmó, los agentes habían capturado solo a parte de la familia: Clemence, la anciana matriarca, Cordelia y 5 de los niños más jóvenes, Octave, Sidonie, los gemelos Alce y Anatole, y la pequeña Acélie. 7 miembros de la familia habían logrado escapar a los pantanos: Alcet, Uli, Boudreaux, Beauregard, Magnolia, Tibido y Celeste. La investigación completa de la propiedad reveló pruebas aún más perturbadoras. Además de los mataderos improvisados y las fosas de huesos, los investigadores encontraron objetos personales que claramente pertenecían a las familias desaparecidas, organizados como trofeos. Había una cabaña entera dedicada a almacenar ropa, joyas, herramientas y juguetes de las víctimas, algunos de ellos siendo usados por la familia Broussard como si fueran propios. Aún más impactante fue el hallazgo de registros detallados mantenidos por Clemence. Escritos en un francés arcaico, los cuadernos documentaban cada familia atacada a lo largo de los 4 años, incluyendo descripciones del número de víctimas, la calidad de la carne obtenida, métodos específicos de preparación e incluso evaluaciones sobre qué miembros de las familias proporcionaban la mejor carne. Era como una macabra biblioteca de recetas de canibalismo desarrolladas y refinadas con precisión científica. En la casa principal, los investigadores encontraron pruebas de que los niños habían sido entrenados sistemáticamente para participar en todas las actividades familiares. Había dibujos infantiles que representaban escenas de caza y procesamiento de carne que claramente eran humanas, juguetes elaborados a partir de huesos humanos trabajados e incluso un manual improvisado para enseñar a los niños a identificar distintos tipos de carne humana. El Dr. Manning, en su informe final sobre la investigación de la propiedad, concluyó que la familia Broussard había operado el sistema de canibalismo más organizado y eficiente jamás documentado. La escala de la operación, que involucraba a 14 personas trabajando en perfecta coordinación para procesar más de 10 víctimas al año, les había permitido funcionar como una verdadera industria de carne humana. El arresto de Clemence Broussard, Cordelia y los 5 niños marcó el inicio de la fase más perturbadora de toda la investigación. El sheriff Landry había preparado varias salas en la cárcel para los interrogatorios, pero nada en su experiencia lo había preparado para las revelaciones que surgirían de una operación familiar tan compleja y sistematizada. Clemence, a pesar de sus 75 años, demostró una lucidez y frialdad que helaban la sangre. Según los registros de los interrogatorios, se sentó en la silla de madera de la sala con una expresión que mezclaba desprecio y una extraña superioridad, como si los oficiales fueran niños haciendo preguntas tontas sobre asuntos que no podían comprender. Sus primeras declaraciones, registradas en los archivos oficiales, revelaron de inmediato la mentalidad distorsionada que se había desarrollado en la familia a lo largo de generaciones. Según Clemence, no habían hecho nada malo. Simplemente habían perfeccionado sus tradiciones ancestrales para satisfacer las necesidades de una familia numerosa. Expresó una confusión genuina sobre por qué sus acciones eran consideradas criminales, comparándolas repetidamente con el trabajo de carniceros y agricultores. Cordelia, de 38 años, demostró una lealtad fanática hacia su madre y las tradiciones familiares. Durante sus interrogatorios, confirmó todos los detalles proporcionados por Clemence, pero con una frialdad aún más perturbadora y un orgullo técnico en los métodos que habían desarrollado. Según los registros oficiales, Cordelia hablaba de los asesinatos y del procesamiento de carne humana con la misma naturalidad y precisión con que un chef hablaría de recetas complejas. El Dr. Rodney Manning, quien había sido llamado para examinar a los 5 niños capturados,
Hizo descubrimientos que confirmaron las peores sospechas sobre los efectos del entorno familiar. Los niños Octave de 12 años, Sidonie de 10, los gemelos Alce y Anatole de 8 años y la pequeña Aceli de apenas 6 mostraban claros signos de generaciones de endogamia, deformidades en los pies, mandíbulas asimétricas, dentición irregular y evidentes retrasos en el desarrollo cognitivo. Aún más perturbador era su comportamiento. Según los informes médicos, demostraban un miedo intenso hacia cualquier persona ajena a la familia, pero una obediencia absoluta a cualquier orden de Clemence o Cordelia. Cuando alguna de las dos mujeres hablaba, incluso en susurros, todos los niños dejaban inmediatamente lo que estaban haciendo y prestaban total atención, como soldados bien entrenados recibiendo órdenes de sus comandantes. Durante los primeros interrogatorios formales, Landry intentó un enfoque cuidadoso con los niños mayores. Lo que descubrió, registrado en sus informes oficiales, desafió su comprensión del desarrollo infantil normal y de las estructuras familiares. Al ser interrogado sobre su parentesco, Octave identificó a Lyd como su padre, a Cordelia como su madre, pero también se refirió a Clemence como su abuela madre y a Magnolia como su tía hermana. La estructura familiar era tan compleja y distorsionada que ni siquiera los propios niños podían explicarla de manera consistente. Cada niño tenía múltiples padres y madres dependiendo de la línea de parentesco que se siguiera. Investigaciones posteriores revelaron la perturbadora verdad sobre la estructura de la familia Broussard. A través de las conversaciones con Clemence y la observación de los niños, quedó claro que la familia había practicado endogamia sistemática durante al menos 4 generaciones. Alced era simultáneamente padre, tío, primo y medio hermano de varios niños, dependiendo de qué relación se considerara. Clemence, cuando finalmente decidió hablar sobre la estructura familiar, reveló esta información con una naturalidad que dejó en shock a todos los presentes. Según sus declaraciones registradas, la familia siempre había mantenido la sangre pura, no permitiendo que extraños se casaran con miembros de la familia ni que los miembros de la familia se casaran fuera del clan. El resultado era un linaje donde las distinciones familiares tradicionales se habían vuelto completamente irrelevantes. El Dr. Manning, examinando los registros familiares improvisados que encontraron en la casa, logró rastrear al menos 4 generaciones de matrimonios entre hermanos, primos, tíos y sobrinas, e incluso entre padres e hijos. El resultado era un linaje genéticamente devastado, donde las deformidades físicas y mentales se habían vuelto la norma en lugar de la excepción. Pero fue cuando el interrogatorio se centró en las desapariciones familiares que las revelaciones se volvieron verdaderamente horribles. Clemence, quizás al darse cuenta de que ya no quedaba nada por ocultar, comenzó a hablar sobre las cacerías con una franqueza y un orgullo técnico que dejó a los investigadores nauseados. Según sus declaraciones registradas, la operación se había desarrollado y perfeccionado durante los 4 años anteriores. En 1902, según Clemence, la familia decidió que era hora de expandir sus fuentes de alimento para sustentar adecuadamente a 14 personas. Lo que había comenzado como necesidad se había transformado en una operación altamente organizada y eficiente. La operación estaba dividida en fases específicas, cada una con responsabilidades claramente definidas. Las familias que viajaban solas eran primero identificadas y observadas por los miembros más jóvenes de la familia, quienes servían como exploradores. Tibido y Celeste, en particular, se especializaban en acercarse a las familias viajeras haciéndose pasar por niños perdidos o necesitados. Cuando se localizaba una familia adecuada, preferiblemente con varios niños, según Clemence, proporcionaban carne más tierna. Alced Broussard y los niños mayores se acercaban ofreciendo ayuda, direcciones o simplemente hospitalidad rural. El proceso de aproximación estaba cuidadosamente planeado para inspirar confianza total. Los Broussard se presentaban como una familia rural hospitalaria, ofreciendo agua para los caballos, comida para los niños o simplemente conversación amistosa para romper la monotonía del viaje. La gente de ciudad, según Clemence, siempre confiaba en la gente del campo, especialmente cuando había niños de por medio. Era una confianza que habían aprendido a explotar con precisión quirúrgica.
El ataque en sí era rápido, coordinado y letal. Según las confesiones, distintos miembros de la familia tenían roles específicos. Algunos distraían a las víctimas con conversación, otros se posicionaban estratégicamente alrededor de la carreta. Y cuando Clemence daba la señal, siempre ella quien decidía el momento exacto, toda la familia atacaba simultáneamente. Las víctimas eran asesinadas rápidamente, usualmente con golpes precisos en la cabeza, usando martillos pesados para evitar gritos y sufrimiento innecesario. Clemence enfatizaba que no eran sádicos, solo prácticos. La muerte rápida era cuestión de eficiencia, y en su mente distorsionada, incluso de compasión. El proceso de transporte y procesamiento, tal como se describe en las declaraciones, revelaba el impresionante nivel de organización de la operación. Los cuerpos eran cargados en carretas cubiertas que la familia mantenía específicamente para este propósito, mientras que las carretas de las víctimas eran abandonadas en lugares estratégicos para confundir a las autoridades. Todo el procesamiento se realizaba en los cobertizos que los investigadores habían descubierto, con cada miembro de la familia teniendo responsabilidades específicas según su edad y habilidad. Los niños más pequeños ayudaban con tareas simples como limpieza, mientras los adolescentes asistían en el corte y la separación. Los adultos manejaban el trabajo más técnico y pesado. La frase que se convertiría en el símbolo de la depravación de la familia Broussard fue registrada durante estos interrogatorios: carne es carne, familia es familia y negocio es negocio. Según Clemence, habían transformado una necesidad de supervivencia en una operación comercial eficiente que sustentaba a toda la familia. Cordelia, durante sus propios interrogatorios, proporcionó detalles técnicos aún más específicos sobre el procesamiento. Según sus declaraciones, la familia había desarrollado métodos específicos para distintos tipos de carne. Los adultos se procesaban de una manera, los niños de otra, e incluso distintas partes del cuerpo tenían usos y valores específicos. Era como una macabra ciencia desarrollada y refinada a lo largo de años de práctica constante. El sistema de preservación y distribución estaba igualmente organizado y era comercial. Parte de la carne se consumía fresca en la familia. Parte se salaba y almacenaba para consumo posterior. Y una porción significativa, aproximadamente la mitad de cada cosecha, se preparaba específicamente para la venta en el pueblo. Cordelia explicó que habían aprendido a sazonar y preparar la carne humana, de manera que no solo era indistinguible de la carne de caza cuando se vendía a los comerciantes locales, sino que era realmente superior en sabor y textura. Según sus declaraciones, habían desarrollado técnicas de preparación que hacían la carne humana más sabrosa que cualquier carne animal. Los niños, cuando fueron interrogados por separado, confirmaron las versiones de los adultos con una naturalidad que quizá era aún más perturbadora que la frialdad de los adultos. Para ellos, el canibalismo no era una aberración, sino simplemente cómo funcionaba la vida. Habían crecido participando en todos los aspectos de la operación, desde la identificación de las víctimas hasta el procesamiento final de la carne, y lo consideraban tan normal como otros niños considerarían ayudar en la cosecha. Según los registros de interrogatorio, cuando a Sidoni se le preguntó sobre su dieta, respondió que siempre habían comido así, pero que en los últimos 4 años, la comida había mejorado enormemente. Mencionó que Clemence les enseñó que era mejor que la carne de carnicería porque sabían exactamente de dónde provenía, cómo se había preparado y podían elegir los mejores cortes. Octave, cuando se le preguntó si sabía que estaban comiendo personas, respondió con una lógica distorsionada que revelaba cuán profundamente la familia se había desconectado de la moralidad normal. Según los registros oficiales, expresó confusión genuina sobre por qué eso sería un problema, argumentando que las personas también eran animales, que todos estaban hechos de la misma carne y que simplemente habían encontrado una fuente de alimento mejor y más confiable. El Dr. Manning, tratando de entender el estado mental de los niños, descubrió que no solo participaban en el canibalismo, sino que habían desarrollado preferencias específicas y sofisticadas. Octave prefería la carne de jóvenes adultos.
Sidonie tenía preferencia por niños de su edad y los gemelos habían desarrollado gustos específicos según el sexo de la víctima. Aún más perturbador, los niños discutían estas preferencias con la misma naturalidad con que otros niños hablarían de sus comidas favoritas. Tenían opiniones sobre métodos de preparación, condimentos e incluso sobre qué familias habían proporcionado la mejor carne. Era como si fueran pequeños conocedores gastronómicos especializados en canibalismo. La investigación reveló que la familia había matado y consumido exactamente a 42 personas en 4 años, un promedio de más de 10 personas por año. Los Morrison, los Tibo y otras familias habían sido eliminadas por completo. Sus cuerpos procesados y consumidos o vendidos. Sus pertenencias catalogadas y almacenadas como trofeos o vendidas cuando era posible. Clemence, al ser confrontada con la magnitud de sus crímenes durante los interrogatorios finales, no mostró remordimiento. En cambio, según los registros oficiales, parecía genuinamente orgullosa de lo que había logrado. Comparaba repetidamente sus acciones con el éxito de una granja próspera, argumentando que había alimentado y sostenido a una familia numerosa durante años usando solo los recursos disponibles y su propia inteligencia. Durante uno de los interrogatorios más reveladores, Clemence explicó cómo la tradición había evolucionado a lo largo de generaciones. Según sus relatos, la práctica había comenzado con su propio abuelo, quien durante un invierno particularmente duro había consumido a un viajero que murió por causas naturales cerca de la propiedad. La experiencia había sido una revelación que se transformó en una tradición familiar ocasional. Pero fue en 1902, según Clemence, cuando tuvo la visión de transformar una tradición familiar esporádica en una operación sistemática y rentable. Con 14 bocas que alimentar y recursos limitados, había comprendido que los caminos rurales ofrecían una fuente constante y renovable de alimento e ingresos. Cleos describió el desarrollo de la operación con el orgullo de una empresaria exitosa. Comenzaron con métodos rudimentarios en 1902, pero rápidamente perfeccionaron sus técnicas. Para 1903 ya operaban con eficiencia industrial. En 1904 y 1905 habían alcanzado lo que ella llamaba perfección operativa. Cordelia, complementando los relatos de Clemence, explicó que cada miembro de la familia se había especializado en aspectos específicos de la operación. Alced y Bogart eran especialistas en acercarse y eliminar a las víctimas. Eulalie y Magnolia se encargaban del procesamiento inicial. Boudreaux se especializaba en la preservación y preparación para la venta. Los adolescentes tenían sus propias especialidades. Thibodeau era experto en identificar familias vulnerables. Celeste se especializaba en ganarse la confianza de los niños. Incluso los niños más pequeños tenían roles específicos. Los gemelos se encargaban de limpiar los huesos. Sidonie ayudaba a separar la carne por calidad. Y la pequeña Celi tenía tareas apropiadas para su edad. El sistema de calidad que habían desarrollado era impresionantemente sofisticado. Según Cordelia, categorizaban la carne por edad, sexo, condición física de la víctima e incluso por ocupación. Los comerciantes que realizaban trabajo físico proporcionaban carne distinta a los comerciantes sedentarios. Habían desarrollado métodos de preparación específicos para distintos tipos de clientes en el pueblo. La carne destinada al comerciante local se preparaba de una manera. La carne para otros compradores se preparaba de otra. Algunos compradores, sin saberlo, habían desarrollado preferencias por tipos específicos de caza que la familia proporcionaba. La operación financiera estaba igualmente organizada. Según las declaraciones, generaban ingresos suficientes no solo para comprar suministros esenciales, sino también para mejorar gradualmente sus instalaciones y equipos. Parte del dinero se reinvertía en la operación. Parte se ahorraba para emergencias. Clemence reveló que habían planeado expandir la operación. Según sus planes, eventualmente pretendían operar en múltiples regiones, posiblemente estableciendo sucursales de la operación familiar en otras áreas aisladas de Luisiana.
Era una visión empresarial aplicada al canibalismo masivo. Durante los interrogatorios finales, quedó claro que la familia no veía sus acciones como crímenes, sino como una forma de vida innovadora y eficiente. Habían creado un sistema sostenible que satisfacía todas sus necesidades, alimento, ingresos e incluso entretenimiento, porque según varias declaraciones, disfrutaban genuinamente del trabajo que realizaban. La completa ausencia de remordimiento o incluso de comprensión de que habían hecho algo mal fue el aspecto más perturbador de todos los interrogatorios. Para la familia Broussard, simplemente habían encontrado una solución inteligente a los desafíos de la vida rural aislada. El hecho de que esta solución implicara el asesinato y consumo de 42 personas era, para ellos, irrelevante. El juicio de la familia Broussard se convirtió en uno de los casos más perturbadores y complejos en la historia judicial de Luisiana. El improvisado juzgado en Shreveport estaba lleno de curiosos, periodistas de todo el país y familiares de las víctimas, todos tratando de entender cómo una familia entera se había transformado en una organización industrial de asesinos caníbales. Cleos Broussard, como matriarca y líder confesada de la operación, se convirtió en el foco principal del juicio. Con 75 años, se sentó en el banquillo de los acusados con la misma expresión de fría superioridad que había mostrado durante los interrogatorios. Según los registros judiciales, cuando el juez leyó los cargos, 42 asesinatos premeditados, canibalismo sistemático, destrucción de evidencia, operación de una organización criminal, ella escuchó con expresión de aburrimiento como si estuvieran discutiendo asuntos triviales. Cordelia, como principal cómplice y organizadora técnica de la operación, demostró la misma frialdad que su madre, pero con una arrogancia adicional que perturbó aún más a los observadores. Durante su testimonio, según las transcripciones judiciales, no solo confirmó todos los detalles de los crímenes, sino que incluso corrigió al fiscal cuando describió incorrectamente algunos aspectos técnicos del procesamiento de carne humana, como si estuviera dando una lección de carnicería. El fiscal, un hombre experimentado que había lidiado con los peores crímenes de la región, admitió luego en entrevistas que nunca se había enfrentado a un caso que lo perturbara tanto. Según sus declaraciones, no se trataba solo de la naturaleza de los crímenes ni siquiera de su escala industrial, sino de la completa ausencia de remordimiento o siquiera de comprensión de que habían hecho algo mal. Era como juzgar a personas de una especie completamente diferente que operaban bajo un sistema moral totalmente ajeno. Durante su testimonio, Clemens mantuvo la misma postura que había mostrado en los interrogatorios. Según las transcripciones del juicio, confirmó todos los detalles de los asesinatos y el canibalismo, pero siempre con la actitud de alguien que explica un negocio exitoso a personas incapaces de comprender su genialidad. Incluso expresó frustración por la ignorancia del tribunal sobre asuntos básicos de supervivencia y eficiencia operativa. Los registros oficiales muestran que justificó repetidamente sus acciones como necesarias e inteligentes para la supervivencia de una familia numerosa en condiciones difíciles. Según su testimonio, las personas que vivían en la ciudad con acceso a carnicerías y tiendas no podían entender lo que significaba alimentar a 14 personas en completo aislamiento. Ella y su familia, según sus palabras, habían encontrado una solución innovadora y eficiente a este problema. Cuando el juez le preguntó si sentía algún remordimiento por las 42 personas que habían matado, incluidos 16 niños, su respuesta heló la sangre de todos los presentes. Según las transcripciones oficiales, cuestionó por qué debería sentir remordimiento por alimentar a su familia y generar ingresos honestos, comparando sus acciones con el trabajo de los agricultores que matan ganado y argumentando que ambos seguían la misma lógica de supervivencia y negocio. Los 5 niños capturados de la familia Broussard presentaban un dilema legal y moral extremadamente complejo. Claramente víctimas de un ambiente familiar extremadamente disfuncional. También habían participado activamente en los crímenes durante años. El Dr. Rodney Manning, tras meses de observación detallada, concluyó que sufrían daños psicológicos y cognitivos severos como resultado tanto de la endogamia como del condicionamiento sistemático desde su nacimiento. En su informe oficial presentado ante el tribunal, el Dr. Manning escribió que los niños habían sido moldeados desde su nacimiento para ver el canibalismo como normal, necesario e incluso deseable.
No poseían el desarrollo moral necesario para comprender la naturaleza de sus actos. Siendo simultáneamente perpetradores y víctimas de un sistema familiar profundamente distorsionado que había funcionado como máquina de condicionamiento durante generaciones, el tribunal decidió que los niños serían enviados a distintos orfanatos religiosos en Nueva Orleans, Baton Rouge y otras ciudades lejanas, donde se intentaría corregirlos mediante una educación moral y religiosa intensiva. El proceso sería largo e incierto, ya que nadie sabía si era posible revertir años de un condicionamiento psicológico tan extremo y sistemático. Octave y Sidonie, los dos niños mayores, demostraron cierta capacidad para aprender nuevos comportamientos, pero continuaban teniendo profundas dificultades para comprender por qué sus prácticas anteriores se consideraban incorrectas. Según los informes de los orfanatos, preguntaban con frecuencia cuándo podrían regresar a casa y reanudar el trabajo familiar. Los gemelos, Alce y Anatole, presentaron mayores dificultades de adaptación, mostrando comportamientos agresivos cuando se les obligaba a comer solo carne animal. Según los registros médicos, incluso intentaban morder a otros huérfanos durante las comidas, explicando que tenían hambre de verdad y que la comida del orfanato no los alimentaba adecuadamente. La pequeña Aceli, de solo 6 años, mostró la mayor capacidad de adaptación, posiblemente porque había estado menos expuesta a los aspectos más extremos de las actividades familiares. Tras años de educación intensiva, logró desarrollar cierta comprensión de los comportamientos sociales normales. Cleos Broussard fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. La sentencia se ejecutó en diciembre de 1905, en una fría y lluviosa mañana. Según los testigos presentes, hasta el final mantuvo su postura de fría superioridad. Sus últimas palabras, registradas oficialmente, fueron una sombría predicción de que otros comprenderían y adoptarían sus métodos cuando la verdadera necesidad llegara a sus familias. Cordelia recibió una sentencia de cadena perpetua, pero murió en prisión apenas 2 años después, en 1907, por una infección pulmonar, según los informes de los guardias. Hasta el final, se negó a comer cualquier carne que no fuera humana, prefiriendo consumir únicamente pan y vegetales. Murió desnutrida, pero manteniendo sus convicciones y el orgullo por el trabajo que había realizado. Mientras tanto, la búsqueda de los 7 miembros de la familia que habían escapado, Alced, Ulley, Boudreaux, Bogart, Magnolia, Tibido y Celeste, continuó durante meses. Los pantanos de Luisiana ofrecían innumerables escondites, y la familia conocía el terreno mejor que cualquier perseguidor. Ocasionalmente, cazadores reportaban ver figuras moviéndose en las zonas más remotas del pantano, pero nunca pudieron acercarse lo suficiente para confirmar si eran los fugitivos Broussard. En marzo de 1906, 6 meses después de la fuga, madereros encontraron los restos de un fuego improvisado en una pequeña isla en medio del pantano. Alrededor del fuego había huesos que el Dr. Manning identificó como humanos. El análisis sugirió que al menos 3 personas habían sido asesinadas y consumidas en ese lugar, pero no había evidencia suficiente para determinar si las víctimas eran extraños capturados por los fugitivos o miembros de la propia familia. El Dr. Manning especuló en sus informes que el aislamiento y la falta de otras fuentes de alimento podrían haber llevado a los fugitivos a volverse unos contra otros. El canibalismo, una vez normalizado y sistematizado, podía fácilmente expandirse para incluir cualquier fuente disponible de carne, incluidos los miembros de la familia, cuando se agotaban otras opciones. Durante el verano de 1906, pescadores reportaron avistamientos de figuras esqueléticas moviéndose por los pantanos, siempre a distancia, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Las descripciones variaban, pero todas mencionaban personas visiblemente desnutridas, vestidas con harapos y moviéndose de manera que sugería extrema desesperación y posiblemente violencia interna. La última evidencia confirmada de la presencia de los Broussard fugitivos se dio en agosto de 1906, cuando un pescador encontró ropa rota y ensangrentada en una ribera remota. La ropa fue identificada como perteneciente a Ulley y Magnolia, pero no se encontraron cuerpos. Había signos de lucha violenta en la zona, lo que sugería que los fugitivos se habían vuelto unos contra otros.
Las teorías sobre el destino de los fugitivos variaban entre los investigadores. Algunos creían que habían muerto de hambre o enfermedad en los pantanos. Otros especulaban que se habían matado entre ellos en una disputa por recursos cada vez más escasos. La teoría más aceptada era que la jerarquía familiar se había colapsado sin clase para mantener el orden, resultando en violencia interna fatal. El sheriff Landry, en sus informes finales sobre el caso, expresó la opinión de que probablemente los fugitivos no habían sobrevivido al primer invierno en los pantanos. Según su análisis, incluso con su conocimiento del terreno, sería imposible que 7 personas sobrevivieran indefinidamente sin suministros adecuados, especialmente considerando que varios de ellos eran adolescentes sin experiencia completa en supervivencia independiente. La propiedad Broussard fue quemada por las autoridades en septiembre de 1906. Según los informes oficiales, el fuego duró 5 días, alimentado no solo por la madera de las construcciones, sino también por la grasa animal que había impregnado el suelo durante 4 años de uso intensivo como matadero industrial. El olor de la quema, según los informes locales, era insoportable y se podía percibir a kilómetros de distancia. Incluso tras la destrucción completa de la propiedad, el área continuó siendo evitada por los habitantes. Cazadores y pescadores reportaban sensaciones extrañas al acercarse al lugar, una sensación de ser observados, olores inexplicables en el aire y una atmósfera general de incomodidad que los hacía querer irse rápidamente. Durante las inundaciones de 1907 y 1908, los residentes de la región reportaron que los huesos continuaban emergiendo del suelo blando del pantano. Las aguas arrastraban fragmentos de huesos y objetos personales que habían sido enterrados durante los 4 años de operación. Cada inundación traía nueva evidencia de los crímenes de la familia, como si la tierra misma se negara a mantener sus secretos enterrados. Los niños Broussard que sobrevivieron en los orfanatos tuvieron destinos variados y en su mayoría trágicos. Octave murió en 1912 a los 19 años por una infección que los médicos sospecharon fue autoinfligida a través de heridas que él mismo se causó. Hasta el final, los informes muestran que seguía preguntando por otros miembros de la familia y expresando confusión sobre por qué no podía reanudar el trabajo familiar. Sidoni vivió hasta 1918, pero nunca logró formar relaciones normales ni comprender completamente por qué sus antiguas prácticas eran consideradas incorrectas. Fue trasladada varias veces entre distintas instituciones, siempre debido a incidentes que involucraban intentos de convencer a otros niños de probar carne cruda o conductas agresivas durante las comidas. Murió a los 23 años durante la epidemia de gripe española. Los gemelos Alce y Anatole fueron separados en 1908 tras una serie de incidentes violentos en los orfanatos. Alce murió en 1910 a los 15 años después de intentar atacar a un supervisor con un cuchillo de cocina durante una comida. Anatole fue transferido a una institución para enfermos mentales, donde murió en 1915 a los 20 años, aún expresando el deseo de regresar a su familia en los pantanos. Solo Aceli logró cierto grado de reintegración social. Tras años de educación religiosa intensiva, desarrolló conductas sociales básicas y fue adoptada por una familia en otro estado en 1912 a los 13 años, con una identidad completamente nueva. Según registros posteriores, vivió una vida relativamente normal, se casó y tuvo hijos, pero nunca habló de su infancia con nadie, llevando sus secretos a la tumba al morir en 1954 a los 55 años. El caso Broussard tuvo repercusiones duraderas en la región y más allá. Los caminos rurales alrededor de Shreveport permanecieron poco transitados durante años, con muchos comerciantes prefiriendo rutas más largas pero consideradas más seguras. La confianza en la hospitalidad rural, una tradición profundamente arraigada en la cultura sureña, se vio gravemente afectada durante décadas. El padre Gilbert Orton, traumatizado por su descubrimiento y el papel que desempeñó en la investigación, solicitó traslado a una parroquia en otro estado en 1907. En sus últimas notas sobre el caso escribió: "Vi lo que los seres humanos pueden llegar a ser cuando pierden completamente su conexión con Dios y con la humanidad.
Una familia entera transformada en una máquina de muerte, no por posesión demoníaca, sino por elección deliberada y planificación sistemática. Que el Señor me perdone, pero hay conocimientos que ningún hombre debería aportar. El doctor Manning continuó estudiando los aspectos médicos y psicológicos del caso durante años, publicando eventualmente varios artículos académicos sobre los efectos de la consanguinidad prolongada en el desarrollo cognitivo y moral, y sobre cómo el aislamiento social extremo puede llevar a los grupos familiares a desarrollar sistemas morales completamente desconectados de la sociedad normal. El sheriff Landry, a pesar de su experiencia con crímenes violentos, admitió en entrevistas posteriores que el caso Broussard había cambiado fundamentalmente su visión sobre la naturaleza humana y los límites de la depravación organizada. Implementó patrullas regulares en las áreas rurales más aisladas y estableció protocolos para investigar familias que vivieran en aislamiento extremo. La historia de la familia Broussard es el caso de canibalismo familiar más perturbador que jamás haya escuchado. No se trató de un brote psicótico temporal ni de crímenes aislados por pasión, sino de una operación industrial sistemática que funcionó con eficiencia aterradora durante 4 años, procesando más de 10 víctimas por año. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es la completa ausencia de elementos sobrenaturales. No hubo maldiciones, posesiones demoníacas ni fuerzas ocultas. Solo seres humanos que, a través del aislamiento extremo, la consanguinidad prolongada y una mentalidad empresarial distorsionada, se transformaron en algo que desafía nuestra comprensión básica de la naturaleza humana. El aislamiento geográfico de los pantanos de Luisiana permitió que prácticas aberrantes se desarrollaran sin ninguna interferencia externa. La necesidad de alimentar a 14 personas proporcionó la justificación inicial para prácticas que, una vez iniciadas, se volvieron autoperpetuantes y cada vez más elaboradas. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se transformó en una operación comercial eficiente en solo 4 años. Quizá el aspecto más perturbador de toda la historia es la lógica interna que la familia había desarrollado para justificar sus acciones. Para ellos, no había diferencia moral entre matar un animal para comer y matar a una persona con el mismo propósito. Simplemente habían encontrado una manera más eficiente y rentable de explotar los recursos disponibles. El caso Broussard plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la moral humana. Si 14 personas, incluidos niños pequeños, son criadas desde el nacimiento para ver el canibalismo como normal e incluso rentable, ¿pueden considerarse moralmente responsables por participar en él? La rapidez con la que transformaron una tradición ocasional en una operación industrial demuestra cuán rápido los seres humanos pueden adaptarse y perfeccionar incluso las prácticas más horribles. El hecho de que 14 personas pudieran participar en una operación tan terrible durante 4 años también nos recuerda lo poderoso que puede ser el condicionamiento social. Los niños Broussard no eligieron convertirse en caníbales. Fueron moldeados para ello desde su nacimiento en un entorno donde tal comportamiento no solo era normal, sino una fuente de orgullo familiar. En los silenciosos pantanos de Luisiana, donde los cipreses aún susurran antiguos secretos al viento, la historia de la familia Broussard permanece como un sombrío recordatorio de que los verdaderos monstruos no provienen de cuentos de hadas o películas de terror. Provienen de nosotros mismos cuando perdemos nuestra conexión con la humanidad compartida y permitimos que el aislamiento, la necesidad y la eficiencia nos transformen en algo irreconocible. La verdad más aterradora sobre la familia Broussard no es que fueran únicos, sino que, bajo las circunstancias adecuadas, cualquier familia aislada podría desarrollar sistemas similares. La diferencia entre civilización y barbarie organizada puede ser mucho menor de lo que nos gustaría admitir. La eficiencia con la que operaron durante 4 años, procesando más de 10 víctimas por año sin ser detectados, sirve como un perturbador recordatorio de que el horror más real no proviene de lo sobrenatural, sino de la capacidad humana de organizar, sistematizar y perfeccionar incluso las prácticas más abominables cuando las consideramos necesarias o ventajosas. Si esta historia te dejó tan perturbado como a mí y quieres escuchar más casos que desafían todo lo que creemos, saber sobre la naturaleza humana,
Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Tengo muchas más historias como esta, cada una más escalofriante que la anterior. Historias que prueban que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. No te pierdas el próximo episodio, porque la oscuridad de la historia humana aún tiene muchos secretos por revelar.